Una compañerita que le gusta, pero porque pues Después era Santiago Arroyave. Lady Bello. Lady Sandra Oliva. No vino. Gabriela Bonilla. Silvia Cabrera. Valentina Castro. Valentina. Jenny García. Jennifer Garzón. Dilma González. Ángela Herrera. Viviana Jara. Gustavo Galindo. Carla Martínez. Jair Murcia. Erika Ortega. Erika. María Camila Ortiz. Camilo Parra. Andrés Prada. Sandra Ramírez. Lady Rodríguez. Juan Felipe. Marilén Silva.
Sandra Solano, Diana Ibagán, Claudia Vargas, Esteban Velázquez, Angie Paola Vivas, Angie Francis Tapur, Alejandro Guerrero, Francis Bayona, Julie Parra, Jenny Camacho, Wilson Niño. Bueno, jóvenes, comencemos. Ya ves, pero que les dije que plazo hasta las 8:10. Ya son más de las 8:10, muchachos. Bueno, muchachos, bueno, hemos abordado el psicoanálisis para entender un poco las teorías de la personalidad o la psicología de la personalidad. Vamos a hablar hoy, queremos alcanzar una corriente como es la humanista o el humanismo, que pues tiene otro tipo de enfoque, ¿no? Bien hemos conocido que en el psicoanálisis, pues entonces estamos hablando de que todo lo que sucede en la vida desde una infancia nos va a influenciar de una manera fuerte y mucho más cuando hablamos nosotros del tema de esa libido sexual, de esas represiones sexuales que se pueden estar presentando, pero todo se lo achacan a lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Sí? Hablamos un poco, pues, desde un nuevo enfoque psicoanalítico como el de Erik Erikson, que le da una gran influencia a lo que es la parte social, que me parece que es un aporte supremamente interesante, y habla pues de la psicología individual, y habla pues de lo que decíamos nosotros el viernes en clase visual, de lo que tiene que ver con el orden de nacimiento, el complejo de superioridad, inferioridad, ¿sí? Todo ese tema. Entonces, cuando hablamos nosotros del humanismo, vamos a hablar de dos personajes que son Abraham Maslow, que ustedes seguramente ya lo han escuchado, y a Carl Rogers, ¿sí? No sé qué se hizo la, la anterior. Ah, ok. ¿Sí? Entonces hablemos un poco del humanismo. Cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra humanismo, ustedes, ¿qué entienden por esa palabra? Humanismo. Díganme, por favor. Viéndolo en diferentes contextos, por ejemplo, digamos, en el ámbito organizacional, que los empleados no sean como máquinas, Okay. porque todos somos seres humanos que tenemos diferentes necesidades. Ok, sí, listo. Muchachos. Yo lo miro más como de manera buscar la importancia de cómo es la persona o qué es lo que yo busco dentro del interior, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo deseo y cómo una persona, propiamente, esa persona es una interpretación de sí mismo de lo que trae.
que tú percibes o interpretas de humanismo. ¿Sí? Abraham Maslow, o sea, tuvo muchos encontrones con el conductismo, tuvo muchos encontrones con el psicoanálisis, y él no habla de Dios. O sea, él no menciona, en ninguno de sus textos, él menciona nada que tenga que ver con la estructura, la personalidad, como sí lo explicó Sigmund Freud. Para el humanismo, si nosotros nos remitimos nuevamente a la época de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, volvemos a tocar el tema de que en vez de establecer como una sana convivencia entre nosotros los seres humanos, pues lo que hacemos es venir como que a acabarnos, ¿no? Sí, por todo ese tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y también de todo el tema de la bomba atómica, que lo habíamos mencionado cuando hablábamos del psicoanálisis y el tema de la neurosis, de todo este tema. En el humanismo, bueno, en Estados Unidos, más o menos en esa época, se genera pues toda esa recesión económica, esa hambruna tan grande que se presentó en Estados Unidos, que conllevó a que la gente realmente reaccionara con intentar quitarse la vida, porque pues la pobreza y el hambre era tan grande que realmente no tenían cómo sobrevivir. La gente trataba de conseguir trabajo, de conseguir empleo, se regalaba pues para cualquier dinero, pero no había. Es que la recesión económica realmente fue muy fuerte, y estamos hablando de 1940, entre 1930 y 1940, en donde se presenta esa condición. ¿Sí? Entonces la gente, si ustedes recuerdan un poco la película del pianista, ¿sí? Se ve muchísimo eso, ¿no? Cómo la gente se tira al piso y alguien saca, digamos, la gente que tenía posibilidades económicas, saca los residuos de comida y los botaban a la calle. La gente, pues con toda el hambre del caso, y bueno, se lanzaba al piso a comer lo que había en el piso. ¿Sí? Como de una galleta, de un pan, lo partían en pedazos pequeños para compartir ese pequeño pedazo con la familia, con los niños. ¿Sí? Entonces, bajo esas características, decíamos, bueno, pero si el concepto del humanismo es precisamente el hacerle bien a la gente, ayudar a los demás, ¿por qué entonces no se va a entender eso, y por qué no estamos viviendo esta condición de ayudarnos a nosotros y de tener una sana convivencia? Que eso es lo que está estableciendo, lo que quiere establecer el humanismo. ¿Sí? En el humanismo, pues que sus grandes exponentes son Abraham Maslow y Carl Rogers, en donde pues le da muchísima relevancia a eso. Entonces, hablemos un poco de Abraham Maslow. Maslow fue una persona que, pues, como que mantenía también un poco enfermo él, ¿sí? No era una persona muy agraciada, no era una persona atractiva, era una persona que realmente no le iba muy bien en el estudio ni nada por el estilo. No le iba bien. Entonces, él era la persona que, digámoslo, cuando uno juega un partido de fútbol, que me voy a colocar en este contexto, cuando uno juega un partido de fútbol y sobra una persona, entonces el que haga el gol, pues ¿sí? Entonces nadie quería hacer el gol. Nadie quería hacer el gol porque no querían que Maslow estuviera en el equipo. ¿Ven? Entonces, pues obviamente toda esa condición negativa de la vida de él, pues le generó a él pues como un interés precisamente para saber por qué nosotros tendríamos que quedarnos como encerrados, como sin ningún tipo de proyección de vida, de una mejor vivencia, ¿no? Él quería entonces interpretarlo de esa manera.
¿sí? Entonces, Maslow empezó pues como a preocuparse precisamente por esa necesidad de cambio y nos da a entender de que la vida no es lineal, ¿sí? De que nosotros podemos tener sí, buenos momentos y malos momentos. Podemos pasar situaciones muy adversas, pero de esas situaciones adversas nosotros podemos aprender. No es algo lineal. Digamos que en el conductismo se habla de castigo y refuerzo, se habla de todo ese tipo de aprendizaje, pero nos vemos como ratitas de laboratorio. Que solamente respondemos a un estímulo. ¿Sí? Pablo decía, no. O sea, nosotros, primero lo que empezaba a hablar del humanismo, según Maslow, y decía Maslow, nosotros tenemos la capacidad de que de sobreescribirnos. Tenemos la capacidad de sobreinventarnos. O sea, si yo en el psicoanálisis, por eso es que él se agarraba mucho con Freud, porque Freud decía, no, usted ya nació así, usted ya tiene esa tara psicológica, no hay nada más que hacer. Y el conductismo es eso, el conductismo, usted tiene que responder a estos contextos, a este estímulo, y va a aprender mediante el castigo y el refuerzo. Y en este caso, Maslow decía, no, nosotros no somos lineales, nosotros tenemos la capacidad de sobreescribirnos. Y cuando él empezó a hablar de eso, él le interesó muchísimo hacer un estudio de 120 empresarios muy exitosos. ¿Qué es lo que hace el psicoanálisis? ¿Qué es lo que hace el conductismo? Trabajar con personas que de pronto tienen una alteración emocional, algún problema psicológico. Maslow dijo, no, yo quiero observar a las personas que de pronto han tenido éxito en la vida. ¿Sí? Una de las características de Maslow, cuando hablamos de esa capacidad de sobreescribirnos, él se preocupó muchísimo, y ahora que retomó el tema de las 120 personas exitosas. ¿Sí? Pero él decía, Pablo decía, yo quiero sobreescribirme y yo voy a tratar de ser el mejor. ¿Sí? En la época de Maslow, se decía que para ingresar a la universidad uno tenía que hacerse un examen de coeficiente intelectual. Y ese examen de coeficiente intelectual lo va a marcar a uno. ¿Sí? Saqué un buen coeficiente o un más o menos coeficiente intelectual o un muy mal coeficiente intelectual. Y ese resultado lo iba a acompañar para toda la vida. ¿Sí? Entonces, pues las personas tenían que estar muy preparadas para poder tener un desempeño y un resultado bastante significativo con lo que tiene que ver con el coeficiente intelectual. ¿Sí? Y él se propuso, pues, trabajar sobre eso y ser el mejor, y lo logró. Maslow fue uno de los mejores, de nuestra época, las pruebas a ver, o el IPEX en mi época, pues, entonces Maslow dijo, yo voy a tratar de ser el mejor, y lo logró. Y fue uno de los mejores CI de su generación. No es ni siquiera de la universidad ni del barrio, sino de su generación. Entonces, con eso que hizo Maslow, realmente confirmó de que nosotros tenemos la capacidad de sobreescribir, tenemos la capacidad de sobreinventarnos y no quedarnos como que ni para bater a la silla el corredor no pasa. No, no es la idea. En el humanismo uno tiene esa posibilidad. Yo tengo la posibilidad de sacudirme, de reinventarme y ser mejor. Es lo que yo quiero. ¿De quién depende de eso? Pues de nosotros mismos. ¿Sí? Y ya ahorita miraremos otros ejemplos y cuando ya tenemos el tema del enfoque sistémico, que también habla muchísimo y está muy relacionado con el humanismo,
pues para poder entender cómo nosotros podríamos estar evolucionando de una manera muy satisfactoria en eso. Entonces, tenemos esa capacidad de sobreescribir. Y como les decía, él se interesó muchísimo en estudiar estos 120 empresarios exitosos. No queremos estudiar a gente que está enferma. Queremos mirar por qué las personas que son exitosas empresarialmente lo logran. ¿Sí? De hecho, una de las personas que más lo estudió, ustedes recuerdan, seguramente ustedes han visto o vieron la película Búsqueda de la Felicidad con Will Smith. ¿A quién estaban representando en la vida real? A Chris Gardner. ¿Sí? Chris Gardner fue uno de esos 120 empresarios que él estudió. ¿Sí? Realmente en la película de Will Smith muestra ya cuando él era adulto, ¿sí? De una adultez joven hacia adelante, pero no muestran un poco la vida de él, de Chris Gardner, ¿sí? Y realmente la vida de él fue supremamente fuerte, ¿sí? Él nació en un hogar descompuesto, padres separados, ¿sí? Él quedó solo en la vida, ¿sí? Entonces, como los padres se separaron, digámoslo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de esa época, para poder entender, lo tuvo en sus, dentro de sus muchachos que estaban ahí. Y él pasó por muchos de esos hogares, ¿sí? Y dentro de esos hogares hubo gente que lo maltrataba fuertemente, inclusive hasta lo violaban, a Chris Gardner. Entonces fue una vida supremamente fuerte, una vida supremamente difícil para él. Lo que empiezan a mostrar en la película es cuando ya la esposa, él tiene un hogar, o quiere tener un hogar, y tiene su hijo, ¿sí? Tiene su esposa, pero por la situación económica que él está viviendo, la esposa lo deja, ¿sí? La esposa lo abandona, pues a un golpe aún más todavía fuerte para la vida emocional de él, ¿sí? Entonces, esa condición, fácilmente uno puede tomar la decisión de quedarme sentado, enconcharme y morirme totalmente. O sea, estar sin ningún tipo de expectativa ni nada por el estilo. O tengo la posibilidad de sobreescribir. Y Chris Gardner, pues ya sabemos nosotros que es un conferencista motivador, ¿sí? Y que realmente ha recorrido muchas partes del mundo contando su experiencia, contando muchas cosas que él vivió y cómo él se sobreescribió. ¿Ven? Entonces, a partir de esa condición que planteaba Maslow de la capacidad de sobreescribir, él estudió todo este tipo de personas que eran exitosas, que eran empresarios, que eran emprendedores, pero no eran emprendedores únicamente porque construyeron empresa, no, eran emprendedores porque eran muy buenos en lo que hacían, en el trabajo, era buen papá, era buen hijo, era buen hermano, era buen esposo, eran los mejores. ¿Ven? Entonces, bajo esas características, pues él empezó a trabajar. ¿Sí? Hay unos conceptos muy interesantes que habla del humanismo. ¿Sí? Digamos que el humanismo es una manera diferente de hacer terapia. ¿Sí? Ya ahorita miramos cuando hablamos de Carl Rogers, porque Carl Rogers se centra muchísimo en lo que es la terapia centrada en el cliente, ¿sí? Y lo asociamos muchísimo con cómo el humanismo está abordando terapéuticamente a un paciente. Bueno, en el psicoanálisis lo llamamos paciente, ¿sí? En la terapia centrada lo llamamos cliente, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo llamamos? Consultante. El consultante. Entonces, cuando nosotros asistimos a un profesional, pues necesitamos una persona que realmente me pueda ayudar a mí
a solucionar mi problema con el cual yo llego como motivo de consulta. ¿Ven? Eso es lo que espera. Por eso en algún momento yo les dije el primer día de clase, ojo muchachos, que ustedes están estudiando psicología y si ustedes se van por el área clínica, la gente que vaya a su consultorio está buscando ayuda. ¿Sí? Mal haríamos nosotros que no le brindemos esa ayuda como profesionales. No para darle consejos, sino realmente para ayudarle a que tenga la capacidad de sobreescribir. ¿Sí? Pero ya vamos a mirar más adelante. Entonces, hay dos conceptos que yo quiero que ustedes tengan claro. Que ustedes tengan claro con respecto al humanismo. Cuando nosotros hablamos de humanismo, hablemos de humanismo, vamos a necesitar entender estos dos conceptos. Un concepto que es experiencias cumbres. ¿Qué nos dicen las experiencias cumbres? Las experiencias cumbres, según Pablo, nos dice que nosotros podemos tener momentos muy malos y momentos muy buenos. Digamos que las experiencias cumbre pueden ser agradables o desagradables. ¿Sí? Una experiencia cumbre agradable puede ser un ascenso, ¿no? Una experiencia cumbre agradable para algunas personas puede ser mamá o ser papá. ¿Sí? Una experiencia cumbre agradable puede ser casarse. Por eso es algo que para cada uno de nosotros tiende a ser diferente. Pero las experiencias cumbre también pueden ser desagradables. Podría ser el divorcio, que me sacaron del trabajo, ¿sí? Que me separé, que nos violaron, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que hacen de que yo tenga como la posibilidad de entender cómo ha sido mi vida. Y esas experiencias cumbre, dependiendo de cómo yo la interprete, a mí me va a marcar o positivamente o negativamente. ¿Sí? Y el otro concepto que él nos menciona, que seguramente ustedes ya lo han escuchado, es el tema de la resiliencia. Si se dan cuenta ustedes cómo el humanismo no está hablando de la estructura de la personalidad como tal, sino la capacidad que yo tengo para poder hacer las cosas mejor, para poder escribirme y para poder aprender de lo que yo hice erróneamente y que me llevó por un mal camino. Entonces, ahí en ese sentido estamos hablando de esas experiencias cumbre, como eventos desagradables, o la resiliencia. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el humanismo nos ayuda a nosotros a sobreescribir. Cómo el humanismo nos invita a esa posibilidad. ¿A qué rescatamos? ¿Sí? Si yo de pronto tengo una relación de pareja de más de 10 años, y esa relación de pareja, pues como que fue un poco tortuosa, lo puedo decir, ¿no? Fueron 10 años perdidos de mi vida. Pues no fueron 10 años perdidos, fueron 10 años de alto kilometraje, pero que aprendí a que eso no lo puedo volver a cometer. ¿Sí? Se supone que eso es lo que uno tiene que aprender de los tropiezos que uno tiene en la vida. No podemos decir a cada rato tropecé por la misma piedra y lo volveré a hacer. No, porque entonces estoy siendo muy necio, muy terco. O sea, si a mí me pasa algo, oiga, hagámoslo diferente. O sea, no nos volvamos a meter con este tipo de personas porque pareciera ser que yo los atraigo como si fuera un imán, o yo las atraigo como si fuera un imán. ¿Ven? Hay muchas necesidades que de pronto hacen, y eso lo menciona Maslow en su famosa pirámide, en donde se marca fuertemente esa necesidad de aceptación. Y si yo tengo esa necesidad de aceptación tan marcada, pues entonces yo voy a considerar de que
yo necesito tener a alguien al lado para poder ser alguien. Y eso es una manera errónea de entender la vida. ¿Ven? Entonces, Marlos decía, no, mira, nosotros, por más que vivamos momentos difíciles, de eso tenemos que aprender. Entonces, no fueron 10 años perdidos, sino 10 años que me generaron un alto nivel de aprendizaje, que yo espero modificarlo, porque yo sé que fue lo que hice bien, regular o mal. ¿Sí? Ahora, ¿qué entendemos nosotros de resiliencia? Díganme ustedes qué es resiliencia. ¿Qué más? Adaptarse, sobreponerse. La capacidad que tiene una persona de tener un momento crítico y cómo salgo de eso, como la depende. Es correcto, es aprender de los momentos difíciles que yo he vivido en mi vida, es la capacidad que yo tengo, lo dice el humanismo con Maslow, la capacidad de sobreescribir. Entonces, yo tengo dos elecciones, dos caminos, ¿sí? Uno en donde me puedo quedar, como le digo, muerto en el intento, o realmente yo salgo adelante. Ustedes recuerdan, no sé si algunos de los que estamos en este salón se acuerdan de DMG. ¿Qué fue el DMG? La pirámide de David Burger Guzmán, ¿no? Realmente a mí me llegaron muchísimas consultas cuando eso se puso de moda, porque la gente estaba invirtiendo. Me decían a mí, yo invertí 2 millones de pesos en los 5 días, yo tenía 6 millones de pesos. Yo tenía tanto de invertir, recuperé, entonces, cuando eso estuvo de moda y que no hubo ningún tipo de problema, la gente ganó mucha plata, pero muchísima plata, ¿sí? Entonces, para poder entender ese tema de la resiliencia, les voy a contar dos casos. Un caso de un señor que él invirtió cuando ya se estaba como poniendo difícil el tema de él invirtió 10 millones de pesos. ¿Sí? Estamos hablando de eso hace cuánto fue, como en el 90, como en el 2006, 2004, 2006. 10 millones de pesos, pues, mucha plata, ¿no? ¿Sí? Si hoy día 10 millones de pesos valen lo que lo prestan, no creo que no lo prestan, ¿no? Los 10 millones hoy día también es mucha plata. ¿Sí? Pues entonces él prestó esos, perdón, él invirtió esos 10 millones en DMG y fue cuando DMG se cayó. ¿Sí? Cuando la gente iba, cuando eso estaba bollante, la gente iba y sacaba, le entregaban sus 30 millones de pesos y él se iba contento. ¿Sí? Pues a este personaje hizo cola para que le entregaran, la ganancia fue que compró una tostadora por 10 millones de pesos. Eso fue lo que le dieron a él, unas tostadoras. Entonces ya no pagaban por cosas suntuosas, sino ya le daban como una licuadora, una tostadora, una sanduchera, 10 millones de pesos. Entonces, este personaje pasaban bueno, y aparte de eso, perdió su hogar y todo ese tema, pues porque el hombre entró en una depresión impresionante, problemas con la esposa, problemas con los hijos, echando madrazos, perdónenme la expresión, pero fue una persona que sufrió muchísimo eso y entró en un estado depresivo recurrente muy fuerte. ¿Ven? Entonces él cuenta, y cuando uno se lo encontraba recién cuando pasó eso, pasaron algunos años, y él siempre estaba maldiciendo lo que había hecho. ¿Sí? O sea, la capacidad de resiliencia que él tenía fue muy baja. Fue supremamente difícil como de asumirla. ¿Ven? Y perdió sus 10 millones de pesos, perdió su hogar y siempre se la pasaba quejándose, cuestionando, criticando, maldiciendo a todo el mundo. ¿Sí? Otra persona que también invirtió en DMG
pero fíjense que esta persona no invirtió 10 millones, invirtió 70 millones. Pero esa persona sí fue resiliente. ¿Sí? Esa persona, si uno se la encontrase en estos momentos, seguramente esa persona volvió a salir adelante, o sea, recibió el apoyo que tenía en ese momento de los suyos, de la familia, de la esposa, y salió, como su merced lo decía, Diego, Santiago, con el- Entonces, o sea, perdió mucha más plata, pero él dijo, no, yo no me puedo caer en esta situación, yo lo que tengo que hacer es reaccionar y buscar un apoyo y no estar echando bañazos ni echando madrazos y realmente atacando a los demás. Fue una decisión que yo tomé y me equivoqué y ahora tengo que afrontarla, asumirla, exactamente. Entonces él realmente se logró levantar y ya pudo recuperar la plata que él había invertido, esos 70 millones de pesos que los había perdido de la noche a la mañana. ¿Ven? Eso es la resiliencia. ¿Qué tanta capacidad tenemos nosotros de manera individual para afrontar los problemas y aprender de ellos? Poder generar respuestas funcionales, adaptativas que me permitan a mí pensar cómo voy a salir yo de eso. Y es lo que nosotros tenemos claro o debemos tener claro cuando tengamos problemas. Por eso les decía, el humanismo es una manera diferente de hacer consulta, de hacer terapia. ¿Sí? Otra cosa importante que tenemos que mirar, y ya centrándonos un poco en el tema de la clínica como tal, si nosotros hablamos de Carl Rogers, como les decía, él se centra muchísimo en la terapia centrada en el cliente. ¿Sí? Y acá lo importante es de que Roger, él dice que nosotros debemos trabajar con el paciente de una manera muy cercana. Pues de hecho el paciente está pagando para que uno le ayude, ¿sí? O el cliente. Entonces uno realmente tiene que involucrarlo. Entonces yo le digo como terapeuta, le digo, mire, vamos a trabajar de esta manera, hablando un poco de la terapia centrada en el cliente. Vamos a trabajarlo de esta manera. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo? O usted sugiérame. Sugiérame usted si quiere que lo trabajemos de esa manera. Sus aportes son importantes, entonces yo lo involucro y le doy en cierta manera como la oportunidad de que él haga parte de la terapia, como si fuese un coterapeuta, ¿ves? Pues hace parte de la terapia porque está ahí conmigo en el consultorio y está pagando, ¿sí? Entonces, bajo esas características, Carl Rogers y Abraham Maslow dice, nosotros tenemos que pensar de qué manera tenemos un rapport muy bueno con el paciente. Sabemos que es el concepto del rapport, ¿no? Es la relación cercana terapeuta-paciente o cliente, ¿sí? Pero no una relación en donde yo lo que hago es como generarle cierto tipo de dependencia al cliente con el terapeuta. No, yo lo que tengo que generarle son estrategias de afrontamiento, pero con él. Si yo no logro ese rapport, si yo no logro que esa persona trabaje conmigo, ¿qué puede pasar? Pues no vuelve a consultar, ¿sí? No vuelve a consultar y eso no está bien. En la medida que yo trate de trabajar fuertemente con el paciente y le diga, bueno, que no solamente yo empiece a trabajar con él el motivo de la consulta, no, sino que miremos a ver cómo está esa parte de las relaciones que yo pueda tener con esa persona
como preguntándole cómo fue su día, se mojó, estuvo lloviendo fuerte, o sea, apenas está el clima, ¿no? O sea, como que podamos romper un poco el hielo y generemos como una atmósfera mucho más agradable, como un espacio de consulta mucho más sano. O sea, romper un poco esa relación paciente-terapeuta o paciente-médico, sino que realmente veamos la necesidad, veamos la oportunidad de generar esa buena empatía. Si nosotros lo logramos, seguramente el paciente o el cliente nos va a responder positivamente. Pero si no lo hacemos, el paciente o el cliente pues no vuelve. Para nada vuelve. Entonces, eso es lo que nos plantea el humanismo como tal. ¿Sí? Hay dos formas de entender la resiliencia. ¿Sí? Hay una resiliencia interna y hay una resiliencia externa. ¿Sí? ¿Ustedes por qué están acá estudiando, entonces? ¿Por quién o por qué, señorita? Caballeros. O sea, tú quieres superarte, tú quieres mejorar tu calidad de vida. O sea, ¿lo haces por quién? Por ti. Esa es una resiliencia interna, ¿sí? Porque lo que yo quiero lograr, lo estoy haciendo para mí. Fácilmente, lo que decíamos en alguna clase anterior, nosotros podríamos estar en la casa descansando, pero no. Estamos aquí aguantando frío, mojándonos, aguantando hambre, cansancio, pero mi resiliencia interna me dice, no, venga, esto yo lo hago para mí, ¿sí? Porque yo quiero mejorar mi condición de vida, yo quiero que mi parte salarial esté mejor, ¿no? Entonces yo lo hago, ¿sí? Pero no solamente el venir acá, sino también comprometerse en lo que tiene que ver con la formación profesional. Esa sería la resiliencia interna. Pero si hablamos nosotros de la resiliencia externa, ¿cómo sería? Cuando, aunque en cierta manera también es interna, pero sí, yo lo hago porque es que yo quiero hacerlo por mi familia. Yo quiero hacerlo por mis hijos porque yo quiero que tengan mejores condiciones de las cuales yo no tuve. ¿Sí? Entonces, lo quiero hacer por mi mamá, que ella quiere conocer Europa, entonces yo estoy trabajando fuertemente para que a final del año entrante yo la pueda llevar a Italia. Eso es una resiliencia externa, que lo hago porque quiero brindarle cierto tipo de beneficios, de momentos agradables a los míos. ¿Ven? Entonces, ahí vemos nosotros esa resiliencia interna y externa, ¿no? La resiliencia externa son esos factores ajenos a nosotros, ¿sí? Porque pues, se involucran a otras personas. Y la resiliencia interna, pues sí hay una relación bastante directa conmigo, ¿sí? Les hago una preguntita. ¿Ustedes involucrarían en su terapia, cuando ustedes sean psicólogos clínicos, ustedes involucrarían la fe en la consulta? La fe, la espiritualidad, la fe. Ojo, yo no estoy hablando por la cartomancia ni nada por el estilo de eso, ni las pseudociencias, no, la fe, un credo religioso, sea como quieran llamarlo ustedes, ¿usted lo involucrarían? Señor. Perdón. Desde la experiencia, porque es algo que me ha llamado mucho la atención, y es la cantidad de personas, digamos, consumidores en sus casos colectivos, han tenido mal resultado en la iglesia, en muchos casos en la terapia. Me ha llamado mucho más la atención. ¿Por qué? Porque se genera, ¿qué es lo que genera ese ambiente? Y yo no puedo lograr la consulta, porque digamos en la consulta, los utilizan un método, utilizan ciertas terapias y hay otras estrategias, pero la mayoría de los casos, casi las personas no aceptan esa estrategia y huyen de la terapia. Por ejemplo, ¿De la terapia cuál? Bueno, ¿La fe? ¿De la fe? ¿O, no, o del método del científico? método,
así como Ah, ok. pero cuando ya llegan propiamente hacia la iglesia, ya propiamente hacia lo que ya es propiamente hacia su propio interior, sí cambia. Si hay un cambio propiamente dentro del comportamiento que ya entonces eso me ha llamado mucho la atención. Y pues, por lo que mi primo es psicólogo, y yo tengo como ese tema, le hice la misma pregunta, y él me dio una opinión desde ciertos casos que le tocó, y me dijo como, yo ese tipo de temas normalmente no lo toco, porque si a la persona le funciona, sí, porque de todas maneras eso está generando cierta modificación frente a una conducta que es estatal, que en este caso puede ser el consumo. Entonces, si ves que eso no funciona, no lo toco. Porque eso como está formando a la persona de manera moral. Sí, 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 claro. Modifica. Ok. ¿Algún otro concepto? Señorita. De pronto, yo María, que otra persona tiene como, o sea, como esa inclinación, porque podría ser como su forma de tener una De recta acuerdo. punta. Una cercanía con esa espiritualidad, ¿no? Pero entonces la dejaría, de pronto le brindaría información o como que la guiaría no. Sí, o sea, la dejaría que creyera en eso porque le estaría De funcionando. acuerdo. Pero si ella no cree, yo no se lo tocaría. Ah, sí, ok. Estoy de acuerdo contigo, señor. Pero básicamente eso sí, o sea, a título personal, como yo profesional, yo no lo haría. Sí, porque, bueno, textualmente creo que le dice así, que la fe es la certeza de lo que se espera, de la convicción, de lo que no se ve, y desde mi punto de vista carece de parte científica, ¿sí? De parte comprobable. Pero lo que dicen ellos, si ya el paciente, el consultante viene con esa creencia, y esa creencia de una u otra manera lo trabajo consulta, pues yo con la ciencia le complementaría esa. Sí. Bueno, ustedes tienen mucho de razón, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la consulta, si ustedes, bueno, ustedes han escuchado el tema de ayúdate que yo te ayudaré. Eso dice que está en la Biblia, ¿está? No. No está en la Biblia, ¿no? Son dichos de la Son dichos de la gente, pero no está en la Biblia. Pero realmente uno determina un poco qué tanto qué tanto la persona en sí misma está colocando de su propia ayuda, ¿sí? Qué tanto está haciendo ella o él por su cambio, ¿sí? Pero el tema de la fe, el tema de lo espiritual, si yo tengo un paciente que le da mucha importancia a eso, pues yo le digo al paciente, siga y entre con esa creencia, con esa fe al consultorio y trabajemos esa parte, ¿sí? Porque hay muchas personas que se afianzan muchísimo en eso y eso, como ustedes lo dicen, les ayuda a que de pronto tengan unos sistemas de pensamiento más funcionales, ¿sí? Por aquello de esa fe, ¿sí? Si yo tuve una familiar que yo le hacía mucho caso, un familiar que yo seguía mucho, y era mi faro, entonces si esa persona muere y llega a mi consulta a esa persona, entonces primero sabemos de que está en algún proceso de duelo, pero nosotros podríamos preguntarle, porque ella constantemente dice, bueno, pues, lo que pasa es que mi tía me estaría aconsejando tal cosa, o mi tía o mi primo me estaría diciendo tal otro, ¿sí? Entonces uno la pone como a analizar, bueno, pero ¿tú qué crees que diría tu tía con respecto a eso que estás haciendo o estás pensando hacer? ¿Tú qué crees que diría? Y a ella estoy involucrando un poco esa parte de la fe, ¿sí? Pero, pues obviamente, no estamos hablando de que volvamos nuestra terapia como algo de teología, ¿no? Sino que lo volvamos, que lo vamos a centralizar en un momento en donde yo sé que esa persona va a funcionar de acuerdo a esa creencia que él tiene o que ella tiene. Pero yo tengo que continuar con el proceso terapéutico para enseñarle a que afronte los problemas. Fíjense que entonces el humanismo
nos está tratando de decir, con la resiliencia y con las experiencias cumbre, yo puedo tener esa capacidad de afrontar la problemática. Yo tengo que reconocerme cuáles son mis esquemas de pensamiento. Mis esquemas de pensamiento siempre son muy negativos, son muy derrotistas, son conflictivos. O, por el contrario, qué tipo de pensamientos voy a tener. Entonces, con base en todo eso, por eso yo les decía, venga, hablemos con el paciente, hablemos con el cliente de una manera muy tranquila, muy abierta, que no nos vea a nosotros como allá el médico y acá el paciente, no que nos vea de esa manera, sino que realmente se sienta con la plena confianza y seguridad de que llegó al lugar que, ¿sí? Porque puede que no vuelva, pero precisamente no va a volver porque nos ha generado un buen rapport con el paciente. Entonces, ese tema de la espiritualidad, pues yo no le veo problemas con los apegos de Un reforzador. como un complemento, más que un reforzado, como un Pero de complemento. manera directa. Sí, claro. Perdón, si yo El tema de la fe hacia un ser divino es lo que le entiendo yo, pero cuando hay personas, no sé, no solamente al ser divino, si se acuerdan ustedes el caso que yo les comenté del tío que se había muerto, y bueno, era cuestión del sueño, pero ese tío era muy representativo para él, para el niño, ¿no? Pero no es que sea únicamente, o sea, el tema de Dios, sí, digamos que esa parte de Dios influye muchísimo, ¿no? De hecho, hay personas que consideran de que yo le tengo mucha fe en Dios, yo espero en Él, yo espero en Él, y realmente el chiste que hay es de que se está inundando la casa y él se sube al techo y él no, yo confío en Dios, yo confío en Dios, entonces llega una persona en una caola para salvarlo y él no, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe, yo lo espero. Llega el helicóptero, le lanzan una suega, súbase, súbase, no, yo tengo fe, y el hombre se murió. Llegó allá donde Dios, pero yo confío en usted. Si yo le mandé 3, 4 personas, usted no quiso hacer nada. hay personas que son como muy, no sé si esto sea fe, y me disculpo por lo que voy a preguntar, no sé, Sin vergüenza. estoy sobre la ignorancia. Creo que la mata de yo no sé qué, que otros creen en las energías de yo no sé qué cosas, y cuando me dicen No, de pero no eso sé no es qué, fe, eso no eso no, sería ser, no. o sea, ahí no podría, No, eso no, sí eso ya es es otro cuento. Eso ya es otro cuento. Eso ya es, yo no sé si ya ahí nos estamos metiendo con la santería y no es la idea. pues por ejemplo, No, por eso las está- cosas entre los espíritus, no, el perrito, esas cosas no aplican acá. el perrito. Sí, oye, creo que es que la manera de conejo, bueno, mil cosas. Ah, O sea, esas ok. cosas no. No, esos son las supersticiones, ¿no? Mire, ya te había hablado. Las supersticiones, y esto tiene mucho que ver con ese tema. O sea, yo me puse esta corbata ahora. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, voy para la entrevista. Y en la entrevista me fue muy bien. Y me llamaron para el trabajo. ¿Sí? Casualmente, en otro día me volví a colocar esta corbata y ese día yo conocí a una chica de la cual me enamoré y ella se enamoró. La corbata es la que me trae. En algún momento que yo no me la puse, pasó un carro y me lavó totalmente. ¿Sí? Por no haber puesto la... Entonces yo después, ojo que esto es muy arraigado a los trastornos obsesivos compulsivos, porque las personas consideran de que tienes siempre que hacer lo que normalmente está haciendo. Y eso es lo que genera un trastorno obsesivo compulsivo o lavador obsequiador, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Toda la gente que es obsesiva compulsiva, si yo soy obsesivo compulsivo, entonces yo no puedo pasar la línea. ¿Sí? Yo no puedo, supersticiones, ¿sí? Y si yo voy camino a la casa
Y yo vivo en Engativá, y acá estudio yo, ¿sí? Entonces yo empiezo yo a caminar para llegar al Transmilenio, ¿sí? Y cuando yo estoy, pisé la línea. Lo devuelvo. Me tengo que devolver porque es que mi esquema cognitivo me está diciendo, si usted no se devuelve, usted ya es muy mal en la vida. Entonces, como yo no quiero que me vaya mal en la vida, entonces, pues, me devuelvo. ¿Sí? Entonces, cuando va llegando a la casa. Sí. Entonces, yo tengo que estar muy cuidado. Pero eso son realmente creencias irracionales. Las personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos sufren de una manera diferente. ¿No se imaginan ustedes cómo sufren ellos? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes con esos trastornos y realmente sufren demasiado, ¿sí? Sufren porque no tienen una tranquilidad, porque están, digamos, si son, dentro de los trastornos obsesivos, hay dos tipos, los lavadores y los chequeadores. Los lavadores son los que están pendientes de que si toqué las llaves de la puerta, entonces tengo gérmenes, entonces me los voy a lavar, que si yo toqué nuevamente, vaya, lávese, ¿sí? O sea, son lavadores, ¿sí? Y los chequeadores son los que están revisando constantemente las ventanas, las puertas, el gas, ¿sí? ¿Entendés? Entonces yo me voy a la ventana. Hicieron. Y yo estoy seguro que yo cerré. Estos son los objetivos como chequeadores. ¿Sí? ¿Será que yo cerré el gas? ¿Será que yo apagué la velita que le tengo a Santos? ¿No? Con el tema del COVID, y esa vaina se disparó muchísimo. Porque pues se estaba justificando el lavarse la mano como 40 veces. Aparte que ellos tienen un ritual bastante grande cuando hablan de los lavadores. ¿Sí? Ellos cuentan los que son obsesivos compulsivos, ellos cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Y si yo tengo ese ritual, porque son rituales, ¿sí? Si tengo el ritual, y en algún momento me suena el teléfono y tengo que contestarlo, tengo que volver a contestar. ¿Ven? Ustedes vieron la película La Mejor Imposible. Eso es un obsesivo compulsivo, durmiendo con el enemigo. También son de ese tipo de obsesivos compulsivos. Pero bien. Gracias. Ok. Bueno, se me iba a preguntar algo. No, porque es que, digamos, hay una diferencia entre la religión. Hay una diferencia entre entender la religión, o sea, hablar de religión y hablar de espiritualidad. Es que la religión parte de algo que se llama dogma, que es una verdad absoluta universal. O sea, eso no es así y punto. Por ejemplo, dentro de la misma, digamos, el catolicismo, por ejemplo, está directamente los y tienen un protocolo, tiene un misticismo, tiene una tradición propiamente y se debe realizar de esa forma. Católico. Católicos, ya sean musulmanes, por ejemplo, los musulmanes tienen que orar en confesión este, pero en dirección hacia la mezquita principal, por ejemplo, y esa ya propiamente eso, luego de hacer la oración de esa forma, en tales horarios específicos. Que eso es así, pero cuando ya hablamos del vida espiritual, ya hablamos de la trascendencia que propiamente se genera del mismo individuo, que es donde está en todo ese tipo de pseudociencias, como lo que estaba explicando, por ejemplo, que la pata de la suerte, que vamos a trabajar con chakras, que vamos a tener un problema, digamos, el tema del budismo, porque el budismo se trabaja con el tema de espiritualidad y trata la trascendencia del individuo, propiamente sin tocar temas físicos, sino que se busca el conocimiento propiamente. Entonces, digamos que esas son como diferencias indispensables, porque yo no voy a aplicar mi creer o la teología
en una terapia, cuando tú, pues obviamente como psicólogo, sé que esto no tiene ningún peso científico, pero como decía el profesor, si yo sé que de todas maneras la conducta o eso que está generando le está ayudando para que usted pueda generar la conducta, sí, claro, si para de la práctica no tiene suerte, la tiene y le sirve y le da Eso hay que hacer esta Claro, pero yo de alguna otra manera le estaría como insinuando Sí, sí, en el no, pues, proceso exacto. terapéutico que cambiemos, vamos cambiando la práctica. vamos a sustituir como esa fe que le tiene a la patica del conejo a su autoconcepto como tal. Central. Señorita. Más que la realmente siento que es una buena herramienta, no el arte. Digamos, hay un libro que se llama Tu mente es mágica, Sí. que habla del cerebro manifestado. Cuando las personas quieren y se aferran a eso, lo atraen. Entonces, me parece que es una buena herramienta para lograr su objetivo. Sí, sí, de acuerdo. Y en últimas, eso es lo que pretende uno, pues con este tipo de terapias, de que no nos quedemos con los procesos terapéuticos normales, sino que le permitamos un poco a esa fe o a esas creencias que yo sé que el paciente se va a sentir bien, ¿sí? Para poder verlo. Bien. ¿Recuerdan ustedes el tema de las pirámides, la pirámide de Maslow? Vamos a ver por qué es importante para Maslow. Vamos, yo sé que ustedes lo han visto de una manera, pero quiero que lo contextualizamos en lo que tiene que ver con la psicología de la personalidad, ¿sí? Entonces, sabemos nosotros que son 5 espacios acá, ¿sí? Ok. Y lo que planteaba Maslow es que para poder llegar acá, yo tengo que haber resuelto eso, ¿sí? Hay algunas cosas que ya están como reevaluadas con respecto a esto, porque lo que dice acá, ¿cuál es la primera que hay acá? Cuando hablamos de lo fisiológico, estamos hablando de qué? Estamos hablando de qué? La alimentación, el sexo. Son las necesidades de comer o la alimentación, el agua, dormir, claro. Y por ahí decían la parte sexual. Bueno, ¿qué nos dice Maslow con respecto a eso? Estas necesidades fisiológicas son las que nos permiten a nosotros que sobrevivir. Claro. Nos pongamos en los contextos donde nosotros realmente no tenemos que comer. ¿Vamos a tener la posibilidad de hacer algo? No. Yo no. Sí. O sea, digamos, sí, claro. Pero esa parte, sí, obviamente, el hecho de tener una relación íntima, o sea, no es que nosotros debamos, porque sí, tener sexo, ¿sí? No es la idea. La cuestión es de que esa necesidad fisiológica, como tal, pues es importante superarla o vivirla como tal. En ese caso, por decir algo, si yo tengo mi pareja y entonces yo tengo problema con ella porque yo la traté mal, entonces ella de pronto me puede deprivar. Ah, usted se portó mal conmigo, usted me trató mal, usted se metió con mi familia, usted se metió con eso, pues no piense que vamos a tener relaciones. La voy a cortar todos los servicios. ¿Sí? Entonces, realmente lo que plantea aquí es de que la respuesta fisiológica es
a nivel sexual, pues es tan normal con respecto a que se genera la sensación, se genera el deseo, se genera la atracción y es algo que lo tiene. Pero lo que pasa es que ya vamos a mirar a cómo la persona trasciende en ese sentido. ¿Sí? O sea, no es que tengamos que tener sexo para sobrevivir, o sea, no es tampoco eso, pero sí humanamente es algo, o sea, biológicamente más bien, es una respuesta muy natural del ser humano, pero obviamente está ligada muchísimo al tema de las normas sociales, ¿sí? No es que seamos instintivos y simplemente porque queremos tener sexo, entonces buscamos a cualquier mujer y ya. No, eso tiene un componente contextual, ¿sí? Pero yo voy a tener la sensación, voy a sentir el deseo, y si eso fluye con respecto al enamoramiento, a la atracción, a la seducción, pues será. Pero no es que tenga que, por eso tú lo explicabas casi como con fervor, no es que tenga que tener sexo, que yo lo he logrado. Ordenar la compañía por eso se habla que las necesidades son muy personales y que no siempre todos van a tener igual de la cabalidad, sino yo ya tengo estas tres necesidades que para mí son primordiales, esenciales, por eso ya trasciendo y paso a la siguiente. No. Bien. Entonces, quiero que pongamos en contexto esto, digamos, cuando nosotros hablamos de una situación en donde los niños tienen que ir a estudiar. ¿Sí? Normalmente los niños, ¿a qué hora se acuestan en la noche a dormir? Los adolescentes. Realmente, o sea, si ustedes dicen que a las 8 de la noche, pues yo lo dudo realmente. Yo pensaría que ellos se podrían estar acostando tipo 11 de la noche, 12 de la noche. ¿Ven? Imagínense ustedes un niño que no está logrando dormir o conciliar el sueño, ¿qué va a aprender en el colegio? Pues nada, pues porque se queda dormido. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, esa situación hace que realmente tengamos como que la necesidad misma de satisfacer lo que es el tiempo de sueño normal. ¿Sí? Si yo tengo una situación de pobreza en donde realmente no tengo que comer, entonces cuando yo me voy al colegio al día siguiente, que me fui con una huepanela con medio pan, y voy a estar estudiando buena parte del día o de la mañana, ¿voy a rendir? No, tampoco. No, exactamente. De hecho, cuando hablamos nosotros de las políticas educativas que se han ahora en Colombia, pues ahora los muchachos entran más tarde a los colegios, ¿no? Entran a las 8 de la mañana, ¿cierto? Estos campestres entran a las 8 de la mañana y realmente tienen, es que esto es bastante interesante porque a veces los colegios tenían la mala costumbre de que la primera hora de clase era matemáticas. ¿Sí? Entonces realmente entonces el trauma que tiene Santiago es que realmente pues el problema es de que no van a poder rendir, ¿sí? Y colocan esas materias que son un poco pesadas y que necesitan alto nivel cognitivo. O sea, los procesos cognitivos para aprender matemáticas o para aprender biología, digo yo, esas
si la colocamos a las primeras horas de la mañana, eso es complejo. ¿Qué es lo que hacen ahora los colegios? Los colegios lo que hacen es, llegan tardecito, los pasan por el restaurante, desayunan y luego se van para clase y luego reciben una, por ejemplo, educación física, porque necesitamos que ellos estén despiertos para que puedan después tener buenos procesos de aprendizaje. Bien, bien. Ahora, ¿cuál es la siguiente en este orden? Entonces, para nosotros, para poder nosotros llegar a esta etapa de la seguridad, tenemos que haber resuelto esto. Según, perdón, hablando, ¿sí? La seguridad. ¿Qué es la seguridad? El empleo, el trabajo. Ok, así como dice, tener eso, tener, Ahorita no nos realizamos porque la salud está grave. sí. Uy, bien, entonces nosotros necesitamos tener en la seguridad, tenemos que tener un techo, tenemos que tener una familia como tal que me pueda permitir sentirme seguro. Y esto lo viven mucho los niños, ¿sí? Los niños, yo sé que ustedes lo saben, los niños buscan en nosotros seguridad, ¿sí? Cuando los niños son pequeñitos, a nosotros nos ven como sus héroes, ¿sí? Entonces, cuando los papás se separan, el niño, ¿qué pasa? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a tener dos casas, ¿con quién me voy? ¿Por ella o por él? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces va a sufrir muchísimo y ese entorno de seguridad se puede estar tambaleando, porque realmente no estamos sintiendo, o el niño no está sintiendo ese concepto de seguridad. Porque yo con quién me voy a ir, con mi mamá o con mi papá. No, yo no quiero irme con mi papá solo, yo quiero que nos vayamos todos. No, pero es que ya no vamos a vivir juntos, ¿sí? Entonces, el tema de la seguridad tiene que ver con ese entorno familiar. Cuando yo tengo una familia, seguramente yo voy a tener como el techo donde voy a vivir, ¿sí? Donde voy a estar seguro, ¿sí? Por eso hablaba yo de, ustedes se burlaban de mí, cuando decía casa, cabecera, ¿sí? Que realmente lo que estamos buscando es eso, tener dónde meter la cabeza, tener dónde vamos a estar durmiendo, y yo tenga la plena seguridad de que yo de chica llego a mi casa a dormir. Pero si yo termino mi clase, y yo para dónde me voy, yo me separé, yo para dónde voy. ¿Qué tía o qué tío me quedo? ¿Qué amigo me quedo? O sea, el que yo esté pensando en eso no me genera seguridad, no me genera tranquilidad. Estoy en un desespero impresionante y eso realmente es algo negativo, ¿no? Bien. Después, bueno, en este tema de la seguridad estamos hablando de que yo puedo tener trabajo y el trabajo también me da a mí seguridad. Si nos movemos en contextos organizacionales, este tema es supremamente importante, ¿sí? Porque si yo tengo problemas con mi familia y yo no estoy logrando dormir bien y me estoy separando, pues entonces cuando yo llego a mi trabajo realmente voy a cometer una gran cantidad de errores, ¿sí? ¿Qué es lo que nos exigen a nosotros en los trabajos? Rendimiento, cumpla los objetivos, cumpla las metas y no nos ponemos a pensar en el ser humano, ¿sí? Simplemente usted no produjo, adiós. Usted no produjo, adiós. Usted no produjo, sancionado. ¿Ven? Y si yo no tengo resuelto el tema de el dormir, el comer, tener seguridad, tener la pareja estable, con ese sentido de seguridad, tener un hogar, pues entonces yo no voy a estar viviendo tranquilamente. Entonces yo no me voy a concentrar en el trabajo, me quedo dormido en el trabajo y es lo que generan los accidentes laborales, ¿sí? Porque no estoy logrando dormir, ¿sí? Después de eso estamos hablando de lo que tiene que ver con la pertenencia. Sí, claro.
es pertenecer a un grupo, ¿sí? A una familia, a unos amigos, como tal, ¿cierto? Es como la aceptación social, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando, yo tengo mis amigos del trabajo. Si yo estoy acá estudiando, yo tengo mis amigos acá en el estudio, en donde nos reunimos, trabajamos el tema académico, trabajamos lo laboral, pero entonces generamos esos espacios y nos sentimos que somos parte de un grupo. O sea, nosotros, los seres humanos, realmente somos seres gregarios. Necesitamos de los demás, necesitamos estar activos socialmente, ¿sí? Y esa condición me permite a mí entonces poder superar ese tema de la pertenencia social, ¿sí? Bien. Bueno, la siguiente es la de la estima o el bueno, reconocimiento social también. Reconocimiento. Y eso tiene que ver con, bueno, yo estoy trabajando y yo hago parte del equipo de fútbol de la universidad o el equipo de fútbol de la empresa. Y eso a mí me lo valoran, porque yo soy el goleador del equipo, ¿sí? Entonces yo tengo ese reconocimiento, ¿sí? Yo tengo esa aceptación. Entonces, el que yo esté siendo reconocido, ¿qué genera en mí? Una alta autoestima, ¿sí? Porque real, sí, exactamente, estoy obteniendo una gran gratificación y satisfacción por todo lo que yo he logrado, ¿sí? Si yo hago parte entonces del grupo de la Tuna y entonces a mí me colocan como el cantante estrella, eso me genera mucho reconocimiento, ¿sí? Mire, le presento a mi compañero que es una persona supremamente, es un cantante espectacular, entonces claro, eso me genera a mí una alta autoestima, ¿sí? Eso tiene que ver con la pertenencia, con la autoestima realmente que yo tengo o que yo puedo llegar a tener en un momento determinado, ¿sí? Entonces, ahí vamos nosotros y como les decía, según Maslow, si yo no resuelvo esto, no puedo tener seguridad. Si yo no tengo seguridad, yo no voy a tener, o sea, si yo no trabajo, si yo no tengo un hogar, si yo no tengo una familia, pues no voy a pertenecer a nada. Soy un mundo aislado. No tengo contacto con nadie, ¿sí? Y si yo no tengo pertenencia con nadie, entonces, ¿a mí quién me va a reconocer? No tengo, o sea, no estoy yendo a trabajar ni nada. Entonces, esa autoestima realmente no está bien. Y por último, estamos hablando de la autorrealización, que es a lo que queremos llegar todos. La autorrealización, como tal, ¿sí? Para ustedes, ¿qué es la autorrealización? ¿Qué es la autorrealización? Pues yo no tengo completa, porque yo tengo que preguntar de cierta manera, alcanzar el mejor. ¿Pero qué es la autorrealización? Porque es muy subjetivo y es temporal porque el ser humano cada vez va a querer más. Entonces, digamos, yo me voy a sentir autorrealizado cuando termine la psicología, pero que sí. Entonces, como un ciclo en el que uno no Sí, estoy de acuerdo. voy a tener un hijo, pero después quiero tener otro hijo y así sucesivamente. Bueno, ok, señor. Para que en estado cumbre del ser humano, yo no siento que le hace falta nada, yo lo tiene todo, así, para él. Sí, ok, bien, súper. Había la botada que la mano por ahí. ¿Ahí qué más? Creo que más enfocado como la logística, lo que yo mismo, la autorrealización para mí es más intrínseco, más como cumplir ese deseo, que nadie más lo puede, pero yo utilizo esas herramientas que tengo, digamos, a mi servicio, como la seguridad, como la pertenencia.
La autorrealización es que yo lo que haga me lo gozo al 100%. La autorrealización es lo que yo logro, realmente lo valoro enormemente. La gente piensa que, por eso el tema que su merced dice, Santiago, de las diferencias con respecto a que para una persona sentirse autorrealizado es diferente para otra. Y eso es cierto. La autorrealización cambia de persona en persona, porque yo puedo sentirme autorrealizado estando solo. O sea, yo no necesito de una pareja para sentirme que estoy vivo, ¿no? Muchas veces la gente dice, terminé la relación y tengo que conseguirme a alguien porque yo no me quiero sentir solo. Pues no, no es eso tampoco. Porque yo no puedo ir a cine solo, porque ¿qué dirán? Una persona ya sola en el cine, no. El autorrealizado es el que se goza y no le pone trabas a las cosas, sino que realmente lo disfruta al máximo. Que realmente está gozándose, comerse un helado, está disfrutando, escuchar ir a un grupo musical o ir a una obra de teatro, lo que sea. Pero no necesito, para algunas personas, el sentirse autorrealizado no es que necesite estar al lado de alguien. Para otra persona autorrealizada, de pronto sí necesita de alguien, ¿no? Porque no se imagina su vida estando solo, ¿sí? Y realmente, pues, eso no tiene que ver allí. Hay unas características, ya para terminar. Bueno, aquí hay algo muy importante y es que aquí se maneja muchísimo en el humanismo la ética y lo moral, ¿sí? La sociedad a veces castiga la ética y castiga la moral, ¿sí? ¿A qué me refiero a eso? Digamos, si yo soy ético, resulta que, de hecho, eso le pasó a una paciente que llegó al consultorio y llegó en un mar de lágrimas, porque es que llegó llorando porque hace unos momentos ella tenía en un sobre de Manila 8 millones de pesos, ¿sí? Y en el centro comercial Titán, el que queda a la 80 con Boyacá, ella entró al baño, se bañó las manos, entró al baño, dejó su sobre Manila ahí, se bañó las manos y se fue. Ella dio como unos 5 o 6 pasos, salió del baño, cuando regresó, ya no estaba. 8 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo ético? De hecho, No, lo que pasa es que se encontró en la devolverlo, ¿ok? Pero si yo llego y me encuentro con mis amigos, mis amigas, y digo, mire lo que me encontré, ¿qué creen que me digan ellos? Recuerden lo que voy a decir. Exactamente. Recuerden lo que voy a decir, pero seguramente le dijeron el huevo, ¿sí? Usted, 8 millones de pesos, ¿no? No, o sea, la sociedad castiga el buen comportamiento, ¿sí? Si yo me encuentro un celular que es último modelo de esos que valen como 8 millones, 7 millones de pesos, ¿sí? La idea es de que nosotros lo devolvamos, pero la gente dice, no, ¿usted qué les pasa? Usted cuando va a venir un celular de esos, más bien rápido, quite la SIM card, cambie el chip, lo que sea, y tómalo para usted. ¿Ven? Estamos fomentando, pues, obviamente, conductas no éticas, que realmente no nos favorecen como sociedad. Si ustedes han logrado entender lo que es la ética, no se sientan mal. Si ustedes actúan de una manera correcta, háganlo por voluntad propia y siéntanse felices porque lo hicieron.
porque la gente realmente castiga las buenas conductas. ¿Sí? Si yo soy la persona que está cerrando la llave del grifo cuando me estoy bañando los dientes, eso está bien. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago eso y le digo a una persona, venga, ¿por qué no cierra? Ah, no se ha regalado, no se ha metido, déjeme que yo hago eso. ¿Sí? Si yo estoy tratando de cuidar nuestra ciudad y no llenarla de basura, ¿qué es lo que hace la gente? La gente, por favor, ¿qué es lo que hace la gente? La gente coge los papeles de las bolsas de paquetes de papas desocupadas y los tira a la calle. ¿Sí? Si yo le digo a la persona que acaba de tirar el paquete, pues me va a vaciar, no sea tan metido, no sea tan regalado, no sé qué cosa. O sea, las conductas correctas las sancionamos, socialmente las sancionamos. ¿Ven? Entonces, el actuar éticamente pareciera ser de que no está correcto. Y me parece que no es así. O sea, el hecho de que lo hagamos, eso nos debe a nosotros generar nos estamos enalteciendo y estamos haciendo las cosas correctas. ¿Sí? Por eso les decía yo el primer día de clase, ojo, seamos muy buenos profesionales, muy buenos psicólogos, no nos importe cómo actúan los demás. Vamos a actuar de una manera correcta. Bien, características de los autorrealizados. Los autorrealizados son talentosos. Los autorrealizados tienen la capacidad de ser creativos, de ser supremamente talentosos y hacer las cosas de una manera supremamente natural. Entonces, son realmente muy pasionales, hacen las cosas con el mayor de los agrados. ¿Sí? Y eso es algo muy chévere. O sea, si a mí me pagan por hacer las cosas y me encanta lo que hago, imagínense. O sea, me la estoy gozando al 100%. Yo me encanta mucho la psicología y yo lo hago muy bien y me pagan por hacer eso. Imagínense. ¿Sí? Es algo espectacular. Entonces yo me apasiono por lo que hago realmente. ¿Sí? El autorrealizado le encanta vivir consigo mismo. El autorrealizado le encanta vivir solo. El autorrealizado realmente no se pone a pensar qué dirán los demás. Vive su vida y lo hace de una manera muy tranquila. ¿Sí? El autorrealizado inclusive es capaz de burlarse de sí mismo. ¿Sí? Y fíjense que esto que yo acabo de decir es muy importante porque muchas veces en los años de adolescencia nosotros le rendimos culto al cuerpo. ¿Sí? Entonces, si a mí me sale un acné, acuérdense ustedes cuando éramos adolescentes, nos preocupaba muchísimo el hecho de que me hubiera salido un acné en la cara, porque tengo yo fiesta para el fin de semana, entonces le generamos un culto al cuerpo. ¿Sí? A la presentación personal, a la aceptación social, a que me vean atractivo, a que me vean atractiva, ¿sí? A la buena presentación, porque le damos muchísima importancia al que dirán. Entonces, cuando la persona es autorrealizada, no le interesa lo que digan los demás. Me acepto tal cual como soy, me acepto con mis defectos, con mis virtudes, con mis cualidades, con que soy gordo, que soy flaco, que soy alto, que soy bajo, lo que sea. ¿Ven? Pero no me pongo a ponerme a cuestionarme con lo que dicen los demás, que es lo que muchas veces la gente termina sufriendo. ¿Preguntas con Pablo? Mañana trabajaremos un enfoque que es bonito, que es interesante, y es el sistémico. ¿Sí? Acuérdense que tenemos el parcial, el primero, el jueves. ¿Listo? Vamos a Gracias, muy amable. No.
No, profe, buenas. Ahora, tenga cosas, pero no las están aprobando. Hay una gran cantidad de estudiantes que están mirando. Tú me hablas, está, todo el día, entonces, ¿cómo vas a hacer eso? No. ¿Por qué no estás con tu pareja? Segundo el Estado. Y